Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra segunda clase de desarrollo económico y para esta semana hablaremos rápidamente de lo que son las políticas económicas. Hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos y por último pues unas pequeñas conclusiones. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a tratar durante esta clase número 2? Que es la política económica, marcos de la política económica, cuáles son los objetivos de la misma y cómo es un proceso de elaboración de lo que tiene que ver la política económica y sobre la política económica, cuántas políticas conforman lo que es la política económica. Entonces, teoría de lo que es la política económica, hablaremos de lo que es la estructura de la ciencia económica, cómo se nos divide la ciencia económica en una economía positiva, en una economía normativa. A su vez tenemos una economía descriptiva que tiene que ver con la microeconomía y con la macroeconomía. Y hablaremos de un tema de política económica que me guía hacia o me orienta hacia lo que es la economía política. Todo lo que tiene que ver con las teorías de las economías, pues básicamente es netamente gubernamental. Son todas las estrategias que maneja el gobierno para poder mantener en equilibrio la economía a nivel de país. Entonces hablaremos de qué es un concepto de política. Me dice que la política pues está integrada por un conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre lo que es la marcha de la economía en su conjunto, todo lo que tiene que ver con el bienestar del país. Hablaremos de lo que es la operación de la política monetaria convencional, es una política monetaria, qué es el Banco Central, quién define la política monetaria, los objetivos que tiene la política monetaria. Hablaremos de un marco de que tiene que ver con un sistema económico, vamos a ver qué es un conjunto de sistema económico, de qué trata cuando hablamos nosotros o escuchamos dentro de nuestras de pronto indicadores financieros, en el tema del noticiero que me hablan a veces de estrategias o políticas monetarias, pues de qué trata, vamos a poder un poquito aclarar las dudas. Hablamos de unas estrategias que tiene el gobierno para aumentar o disminuir todo lo que tiene que ver con la economía. Vamos a verlas, la clasificación, cuáles son los fines de esas políticas, con qué objetivos se crean esas políticas y qué meta tiene destinada el gobierno cuando prepara políticas económicas o monetarias. ¿Cuáles son los principales objetivos de una política económica? Realmente que me habla de lo que es el crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con la estabilidad de precios, distribución de renta, equilibrio de balanza y de pagos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos unos objetivos de la economía, una economía que se divide en monetaria expansiva, una economía monetaria que se divide en contractiva, vamos a ver de qué trata eso, una política fiscal que también tiene que ver con las teorías de la economía monetaria. Y ahorita vamos a hablar de una política fiscal suave, una política fiscal dura y todos los instrumentos que utiliza lo que es la política fiscal. La expansiva, pues lo que me hace es que se aumente el gasto público, pero tiende a disminuirme los impuestos. ¿Qué es la política fiscal restrictiva? Me aumenta los impuestos, pero tiende a disminuirme lo que es el gasto público. Hablaremos de cómo se conforman los egresos cuando hablamos de un déficit, cuando hablamos de un equilibrio, cuando hablamos de un superávit, que esos son indicadores financieros que todo país tiene, porque es la forma de saber cómo está económicamente. Hablaremos de lo que es una política exterior, cuáles son los objetivos de la política exterior, qué es una política de renta, los objetivos de las políticas de renta, tipos de políticas de renta, la voluntaria, la impuesta, la del contrato social, que también hacen parte de todas las estrategias que busca el gobierno para mantener el equilibrio. Otros tipos de políticas, pues todo lo que tiene que ver con la política agraria, política industrial, energética, de transportes, comercial. Encontramos política de turismo y política de vivienda. Y llegaremos a unas pequeñas conclusiones. Entonces la idea, chicos, es que en esta segunda semana podamos conocer un poco más de lo que son las diferentes economías en temas monetarios para que sepamos un poquito de cómo está nuestra economía en el país. Entonces los espero en clase, chicos, con mente abierta. Chao, chao.